Buenas tardes. Vamos a hablar acerca de la redacción de textos jurídicos, reflexión y propuestas de mejora. El profesor es el licenciado Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo, eh, que imparte la materia de lexicología jurídica. Como introducción, vamos a ver que los textos jurídicos suelen caracterizarse por su complejidad. Sin embargo, el ciudadano tiene derecho a entenderlo como usuario de la justicia, que es un servicio del Estado de Derecho. Además, la ausencia de comprensión por parte del usuario puede provocar indefensión y la conculcación de sus derechos. El lenguaje del derecho y la redacción de los textos jurídicos se encuentran lastrados por las ideas recibidas del pasado, que provienen de sistemas no democráticos, que utilizaban la complejidad del mundo jurídico como herramienta sustentadora del poder y de dominación. El afán oscurantista ha venido siendo la causa de la producción de textos difíciles que, además de ser poco claros y concisos, contienen expresiones inapropiadas e impropias. Bueno, básicamente lo que nos quiere decir aquí es que el ciudadano como tal tiene que mostrársele un texto que se pueda comprender para que ellos puedan ejercer sus derechos como, como ellos lo entienden, ¿no? En este caso, muchas veces las palabras jurídicas del derecho no se entienden al 100%, ya que ellos no son letrados o no comprenden mucho de estos términos. Entonces, el autor lo que nos quiere dar a entender con este texto es que se debe de usar una palabras más simples para aquellos que no lo entienden. El derecho a comprender. El derecho a comprender lo jurídico puede considerarse como un derecho constitucional, puesto que la ausencia de comprensión puede conculcar garantías y derechos del ciudadano. De hecho, la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados de España el 16 de abril de 2002, contempla que el ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios y necesarios. El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho. El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y además resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles para sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructuras sencillas, sin prejuicio de su rigor técnico. Y es más o menos lo que comentábamos en la anterior diapositiva. Muchas veces las palabras de los juristas o de los abogados son demasiado técnicas y no se comprenden del todo para los ciudadanos. Por eso, en este texto nos quiere dar a entender que muchas veces las palabras que se pueden utilizar pueden ser más sencillas, pero por algún motivo utilizan unas más complicadas. Sigamos leyendo. Sin embargo, cuando leemos sentencias y leyes nos encontramos no pocas veces con textos difícilmente inteligibles para un experto en la materia y prácticamente inaccesibles para el ciudadano de a pie. El español jurídico, lengua de especialidad. La dificultad del lenguaje jurídico podría ampararse en la complejidad que emana de los conceptos y procedimientos relacionados con el mundo del derecho. Además, el derecho puede regular o juzgar sobre cualquier tema relacionado con la actividad humana, por lo que a la terminología jurídica se puede sumar términos procedentes. Términos procedentes de otras ciencias y áreas del conocimiento: economía, medicina, informática, biología, agricultura, comunicaciones, etc. De hecho, la multidisciplinariedad o interdisciplinariedad se consagran como rasgos conformantes del lenguaje forense, características que vendrá a complicar aún más el panorama de este lenguaje técnico o tecnolecto. Y bueno, aquí nos habla de dos términos muy importantes, que es la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, que estos dos, en la multidisciplinariedad quiere decir que son varias materias conjugadas en sí
para dar a entender algún término en específico y que se puede entender mejor cuando se juntan materias que son muy allegadas. En este caso podríamos decir, como un ejemplo, la antropología, que estudia la cultura de, eh, que estudia la cultura del derecho y el derecho mismo, que estudia a la sociedad, ¿no? Entonces, muchas veces, dado a esto, se complica aún más la terminología jurídica. Sigamos. El peso de la costumbre y el lenguaje inapropiado. La incomprensión y hasta la estupefacción que produce en la ciudadanía de a pie el lenguaje del derecho puede conducir a situaciones de indefensión, ya que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Por ello, no es de recibo que jueces y legisladores sigan produciendo un lenguaje oscuro, anclado en formas estereotipadas y ocasiones incorrectas o inapropiadas. El lenguaje jurídico parece pasar de generación en generación, impermeable a los cambios sociales y políticos. La tradición influye enormemente en las plumas de jueces y legisladores, y como señala Chávez 2007, el peso de la tradición a veces produce monstruos. Aquí nos habla de un fenómeno muy particular, que es la costumbre del lenguaje, ¿verdad? Muchas veces, conforme pasan las generaciones, como dice el texto, las mismas palabras van abundando más y son cambiantes. Y dado a esto que hay demasiado, hay una acumulación de palabras, entonces ya no hay esa comprensión que es necesaria y esa legitimidad que se necesita para entender el derecho, ¿no? La tradición no puede justificar el mantenimiento de fórmulas afectadas o inapropiadas que, además, no contribuyen a la claridad, precisión ni naturalidad a que ha de aspirar el lenguaje jurídico, ya que la tradición está anclada en sistemas políticos basados en la sumisión y la opresión del ciudadano, incompatibles con la democracia. Un lenguaje difícil y una redacción enmarañada constituirán armas al servicio del poder para perpetuar su discrecionalidad y avasallar el pueblo ignorante. Ese lenguaje jurídico, enemigo del ciudadano, no puede mantenerse, debe transformarse en un lenguaje más asequible, que tenga en cuenta al auditor y persiga la sencillez y la claridad. Es lo que venimos comentando, ¿verdad? Lo que es necesario en el lenguaje jurídico y que se debe renovar es la sencillez y la claridad para que éste pueda ser legible y entendible. Las expresiones impropias. Uno de los elementos que complica esta transformación de lo complejo a lo sencillo es el dudoso uso que muchos profesionales del derecho hacen de la gramática. En este sentido, Nieto y Fernández, 2008, recalca la dificultad de interpretación de unas leyes con errores flagrantes de redacción, mientras que Prieto, 1991, subraya la habitual presencia de transgresiones de la norma gramaticales en el mundo jurídico. Las impropiedades más comunes afectan principalmente a los niveles gramaticales, léxico-semánticos y morfológicos. Sería necesario que se prestara más atención al uso de los tiempos verbales, especialmente a lo largo de narraciones de los hechos, en las que se encuentran no en pocas ocasiones. Tiempos de presente y de pasado entremezclados. El redactor ha de elegir narrar usando el presente o el pasado y mantener ese punto de vista durante toda la narración. Y esto mismo es lo que se hace que el lenguaje jurídico sea difícil. Se combinan, ya sea el abogado o el jurista, combinan expresiones en el pasado, en el futuro o en el presente. Y muchas veces ya no se sabe ni en dónde se está planteado. La mala redacción. Las incorrecciones gramaticales terminan siendo elementos que se interponen en la comprensión.
pero apenas si constituyen la parte más superficial del problema, puesto que los factores que afectan con mayor medida a la incomprensibilidad, oscuridad e ilegibilidad del texto son los relacionados con la propia construcción. Aunque el juez tenga clara la coherencia estructural del texto, es decir, la relación entre las distintas secuencias que lo componen y lo organizan, la formulación y secuenciación de los contenidos se plantea de manera que dicha coherencia es, muchas veces, difícilmente reconocible para el lector, que se ve obligado a releer el texto una y otra vez hasta que consigue descifrarlo. Y bueno, dado el texto, ¿a cuánto nos ha pasado que leemos libros y de plano no entendemos qué es lo que nos quiere decir? Tenemos que volverlos a releer, estar viendo las palabras que no entendemos, buscándolas, cuando se pueden leer una vez y entenderlo la primera vez con palabras más sencillas. Y eso es lo que nos quiere dar a entender este autor. Varias son las causas de este efecto, aunque destacaremos dos: la ausencia de una planificación previa de los contenidos antes de redactar y la tendencia a acumular dichas ideas en una sola oración. Volveremos o qué. En cuanto a la segunda, Bayo, 1997, explica que, tradicionalmente, el estilo de las resoluciones judiciales ha venido siendo farragoso y lleno de oraciones subordinadas, y encuentra la causa de esta situación en la antigua ley de enjuiciamiento civil, que concebía la sentencia como una sola oración en la que el sujeto es el juez, el verbo principal falló, el objeto directo, la decisión judicial y los complementos circunstanciales aparecían introducidos anteriormente por los gerundios, resultando y considerando. Este es un ejemplo de cómo la macroestructura, el patrón organizativo de un texto, puede afectar su configuración, sobre todo el nivel morfosintáctico, y dar lugar a los productos de difícil redacción e interpretación. Y bueno, como nos dice el texto, a veces es imposible interpretar los textos, un libro o una jurisprudencia de tal por cual, dado que la redacción y la sintaxis no es comprensible. Pautas para la buena redacción. El enfoque cognitivo ha conseguido explicar con bastante exactitud las operaciones y subprocesos que se realizan a la hora de escribir, y las ha descrito con el fin de aplicarlas al aprendizaje de esta destreza. Lingüistas como Flower y Hayes, 1980, Collins y Gensner, 1980, Smith, 1982, Pereira, 1984, y Bereinter y Scadamalia, 1983, entre otros, establecen tres subprocesos cognitivos que el que escribe un texto ha de llevar a cabo: planificación, redacción y revisión. Por lo tanto, la redacción se desarrolla a lo largo de tres momentos: la planificación, que tiene lugar antes de redactar; después, la propia redacción; y finalmente, la revisión, que tiene lugar después de la redacción. Y aquí nos muestran tres conceptos importantes, que es la planificación de un texto, después la redacción de este mismo y al último la revisión. Esto a mí se me hace muy importante, ya que antes de redactar un texto, tienes que planificar bien qué es lo que quieres dar a entender y cuáles son las palabras que vas a utilizar para que éste pueda ser legible y entendible, y al lector que quieres llegar pueda interpretarlo de manera clara y concisa. Después viene lo que es la redacción. Después de la planificación viene la redacción, y entonces sí, redactas todo lo que ya tenías planificado ahí, y al último es lo que es la revisión. Bueno, después de planificar y de redactar viene lo que es la revisión, que es comprender bien o ver bien si el texto y lo que quieres dar a entender sí se da a entender. Es importante entender esto, ya que muchos juristas lo han utilizado, y es necesario que se empiece a redactar un texto de manera coherente y comprensible. Y bueno, esto sería todo.
Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Buenas tardes, licenciado.